Existe un momento en la vida donde el silencio deja de ser virtud y se convierte en cómplice. Imagina por un instante que has dedicado 5 décadas completas a perfeccionar tu oficio, a conquistar escenarios de 4 continentes, a ser el rostro de la elegancia en un mundo donde el ruido suele ganar batallas. Y ahora, después de todo ese tiempo, decides romper el pacto no escrito. Decides hablar. No con gritos, no con venganza, sino con esa serenidad que solo otorgan los años cuando finalmente entiendes que llevarte ciertos secretos a la tumba sería traicionar tu propia historia. Hoy vamos a adentrarnos en un relato que desafía todo lo que creíamos saber sobre la industria del espectáculo español. Un relato donde los brillos de los reflectores esconden sombras más largas de lo que jamás imaginamos. Las crónicas recientes sugieren que una de las voces más emblemáticas de la balada romántica en lengua castellana ha decidido levantar el velo. No estamos hablando de un arrebato mediático ni de una estrategia publicitaria. Estamos ante algo mucho más profundo, algo que huele a liberación después de décadas conteniendo el aliento. Paloma San Basilio, esa figura que durante medio siglo representó la sofisticación absoluta, la discreción convertida en arte, acaba de soltar una serie de testimonios que han sacudido los cimientos de todo un ecosistema artístico. Y aquí viene la primera pregunta que debemos hacernos juntos. ¿Qué lleva a una mujer que lo ha tenido todo, reconocimiento, respeto, una carrera intachable, a señalar públicamente a 5 colegas de profesión? ¿Qué tipo de heridas necesitan tanto tiempo para cicatrizar antes de poder ser nombradas en voz alta? Permíteme que te pinte el escenario completo antes de entrar en nombres y situaciones concretas. Madrid, año 1950. Nace una niña que con el tiempo se convertiría en sinónimo de excelencia vocal. Década de los 70, esa misma niña, ahora convertida en mujer, comienza a conquistar un territorio donde las reglas del juego estaban escritas exclusivamente por hombres. Eurovisión, teatros del western londinense, giras por toda América Latina, himnos que todavía hoy se cantan en bodas y despedidas. Juntos, la fiesta terminó, canciones que trascendieron generaciones. Pero mientras el público veía triunfos encadenados, mientras los aplausos retumbaban noche tras noche, existía una narrativa paralela. Una historia tejida con desprecios calculados, con gestos de desprecio que las cámaras nunca captaron, con palabras dichas en camerinos vacíos que dejaron marcas invisibles pero permanentes. Muchos se preguntan si acaso el mundo del espectáculo siempre fue así. La respuesta corta es sí. La respuesta larga requiere que entendamos el contexto. Estamos hablando de una industria donde durante décadas el ego masculino dictaba las reglas de convivencia. Donde una mujer que brillaba con luz propia no era vista como una colega, sino como una amenaza. Donde el simple hecho de existir con talento propio ya era suficiente motivo para ser apartada, ninguneada, convertida en invisible. Paloma experimentó todo esto en primera persona, pero eligió el camino del silencio profesional. Tragó saliva, como ella misma lo describe, y se refugió en su música. Hasta ahora, transición a un tono más íntimo, más cercano. Imagina que estás frente a ella. No en un plató televisivo rodeado de luces y maquillaje, sino en un espacio despojado de artificios. Solo ella, su memoria y la decisión de que ciertas verdades merecen ser contadas. En ese contexto es donde nacen estas revelaciones. Nunca fue mi intención herir a nadie, habría expresado según los registros de esa conversación, pero me niego rotundamente a llevarme todo este dolor acumulado cuando llegue mi momento final. Y ahí está la clave. No se trata de venganza. Se trata de sanación. De cerrar círculos que llevaban demasiado tiempo abiertos. Ahora viene el momento donde debemos adentrarnos en los nombres. Y prepárate, porque el primero de ellos provocó un terremoto mediático de proporciones históricas. Julio Iglesias. Sí, ese mismo. El hombre que convirtió la canción romántica española en un fenómeno planetario. El artista que vendió más de 300 millones de discos a nivel mundial. Durante años, décadas incluso, fans y prensa fantasearon con la posibilidad de un dueto entre estas dos leyendas. ¿Te imaginas esa fusión de voces? ¿Esa combinación de elegancia y alcance internacional? Pues bien, ese sueño jamás se materializó. Y las crónicas recientes nos permiten vislumbrar el porqué. Los testimonios sugieren que Julio nunca consideró a Paloma como una igual. Las palabras que ella habría utilizado para describir esa dinámica son devastadoramente claras. Condescendencia insoportable. Miradas desde arriba. Como si ella fuera una principiante que debía agradecer compartir oxígeno en el mismo espacio que él. Retrocedamos a los años 80, esa década dorada donde ambos coincidían en galas televisivas, en eventos de máxima audiencia, en esos espacios donde se construía la mitología del espectáculo español.
Existen relatos que plantean una duda razonable sobre ciertos episodios concretos. Uno de ellos involucra instrucciones específicas dadas al equipo de producción. Supuestamente, en una de esas galas conjuntas, habría llegado la orden de evitar que ambos artistas aparecieran en el mismo encuadre de cámara. La justificación, según se cuenta, fue lapidaria: no quiero que el foco se disperse de lo verdaderamente importante. Deja que eso resuene por un momento. Imagina la humillación silenciosa de recibir ese mensaje. No de forma directa, claro está, sino a través de terceros, de productores incómodos que debían ejecutar órdenes que probablemente ni ellos mismos comprendían del todo. Pero la cosa no termina ahí. Los registros hablan de un incidente específico en Miami, en una entrega de premios de alto perfil. Paloma, con toda la educación que la caracteriza, habría intentado acercarse para saludar y felicitar a su colega. La respuesta fue un giro calculado de rostro, un desaire ejecutado con precisión quirúrgica, algo que el público presente nunca detectó, pero que para quien lo experimenta en carne propia equivale a una declaración de guerra silenciosa. Ahora detengámonos aquí y reflexionemos. ¿Qué lleva a una figura de tal magnitud a comportarse de esa manera? ¿Inseguridad disfrazada de arrogancia? ¿Un ego tan inflado que cualquier talento cercano se percibe como amenaza? Las respuestas nunca son simples en estos casos. Lo que sí podemos afirmar es el impacto que estos gestos generan en quien los recibe. Me sentí reducida a la nada, habría confesado Paloma al recordar esos momentos. Y esa sensación de invisibilidad forzada, de ser tratada como un mueble decorativo en tu propio escenario profesional, deja cicatrices que el tiempo no borra fácilmente. Pero si pensabas que ese era el único nombre en esta lista, prepárate porque lo que viene ahora añade capas adicionales de complejidad. El segundo protagonista de esta narrativa es otra figura consagrada, otro pilar fundamental de la música melódica española. Rafael, conocido artísticamente como Rapael. Compartieron generación, compartieron escenarios, representaron juntos una era dorada de la canción en castellano. Desde fuera, la imagen era de respeto mutuo entre gigantes. Desde dentro, según estos testimonios recientes, la realidad era radicalmente diferente. Las crónicas sugieren la existencia de una competencia feroz, de una guerra fría que se libraba detrás de las cortinas. Paloma habría descrito esa dinámica como una obsesión por eclipsarla constantemente. Si ella elevaba la potencia vocal, él respondía duplicando la intensidad. Si ella destacaba en una interpretación, surgían súbitamente conflictos técnicos con la iluminación. Era un tablero de ajedrez donde cada movimiento buscaba desestabilizar al otro. Y en ese juego, como en todos los juegos de poder desigual, quien tiene más influencia en la producción suele llevarse las mejores jugadas. Existe un relato particularmente revelador sobre una actuación conjunta. Ambos artistas habían acordado interpretar una pieza a dúo. Los ensayos transcurrieron con normalidad, con esa ilusión profesional de crear algo memorable. Pero entonces llegó el ensayo general, ese momento previo al espectáculo donde todo debe estar afinado. Según los testimonios, en ese instante crítico habría ocurrido un cambio de tonalidad no consensuado. Un ajuste técnico que beneficiaba la tesitura vocal de uno mientras forzaba la del otro a una posición incómoda, deslucida. Paloma, atrapada entre la profesionalidad y la trampa, habría aceptado el cambio. Y esa noche, frente a miles de espectadores, experimentó la amargura de sentirse pequeña e invisible en su propio escenario. No fue un error del directo, sugieren las crónicas que ella habría expresado. Fue una maniobra calculada, su manera de marcar territorio y dejar claro quién mandaba realmente en ese espacio. Y aquí viene otra pregunta fundamental que debemos hacernos: ¿hasta qué punto el talento genuino queda sepultado bajo las dinámicas de poder? ¿Cuántas interpretaciones memorables hemos perdido porque el ego de alguien decidió que no podía compartir protagonismo? Transición a un ritmo más pausado, más reflexivo. Lo que estamos descubriendo aquí no es simplemente una lista de agravios personales. Estamos destapando un sistema completo, un ecosistema donde las jerarquías se mantenían a base de humillaciones sutiles, de gestos calculados que nunca dejaban evidencia pública pero que herían con precisión milimétrica. Paloma siguió adelante, claro está. Su carrera no se detuvo. Los auditorios seguían llenándose, los premios continuaban acumulándose, pero algo interno se fracturó. La inocencia profesional murió. La esperanza de que entre grandes artistas pudiera existir compañerismo genuino se evaporó. Y ahora llegamos al tercer nombre. Este provocó una conmoción particular porque rompe con el patrón que podríamos haber anticipado. No estamos hablando de otro hombre del medio. Estamos hablando de una mujer. Una colega.
alguien con quien supuestamente compartía las trincheras de una industria dominada por testosterona. Rocío Jurado, la más grande, la chipionera, un mito viviente de la copla y el folclore español. Durante décadas, el público consumió una narrativa de amistad entre estas dos gigantes. Fotos en revistas del corazón, entrevistas conjuntas, sonrisas cómplices ante las cámaras. Todo parecía indicar una hermandad artística. Pero los testimonios recientes plantean una versión completamente opuesta. Lo que teníamos de cara al público era puro teatro, habría confesado Paloma con una honestidad que corta el aliento. Un espejismo orquestado con sonrisas forzadas y besos al aire cuando los flashes se encendían. Las crónicas hablan de una actuación televisiva específica que permanece grabada en la memoria de Paloma como una herida abierta. Rocío habría llegado tarde, muy tarde, haciendo gala de ese carácter que todos conocían pero que pocos cuestionaban públicamente. Pero no solo eso. Supuestamente exigió cambios inmediatos en la escaleta del programa para asegurarse el cierre, la posición de mayor peso, el momento más recordado. Y después del espectáculo, el vacío absoluto. Ni una palabra, ni un gesto de reconocimiento. Jamás logré descifrar qué le molestaba tanto de mi presencia, sugieren los testimonios que Paloma habría expresado. Quizá el hecho de que yo no entrara en ese juego de rivalidades y divismos que otras artistas aceptaban sin protestar. Y aquí se abre una reflexión dolorosa. Incluso entre mujeres que deberían ser aliadas naturales en un territorio hostil, el sistema estaba tan profundamente arraigado que reproducía las mismas dinámicas tóxicas. La competencia feroz, el sabotaje sutil, la necesidad de destacar a costa de aplastar a la otra. Pero existe un episodio adicional que muchos consideran el colmo de la falta de respeto profesional. Se gestaba un homenaje de alto standing, uno de esos eventos donde confluyen las grandes figuras. Ambas artistas estaban invitadas. Paloma había preparado meticulosamente su interpretación. Pero días antes del evento, llegó una llamada extraña. Un productor incómodo solicitando un favor que no era tal. Tenemos una situación delicada, habría sido el planteamiento. Necesitamos que cambies tu tema por algo más discreto, con menos protagonismo, porque Rocío ha decidido reservarse la canción potente del evento. Imagina la posición imposible. Negarte genera conflicto público. Aceptar significa traicionar tu propio trabajo, tu propia dignidad profesional. Paloma eligió evitar el escándalo. Cambió su interpretación. Pero la noche del homenaje, cuando vio a Rocío salir al escenario para entonar exactamente la misma pieza que ella había preparado originalmente, entendió la magnitud de la jugada. No fue una coincidencia. No fue un malentendido de producción. Fue una estrategia perfectamente ejecutada para desplazarla, para recordarle cuál era su lugar en esa jerarquía invisible pero férrea. Y lo que duele todavía más, según estos relatos, no fue solo el acto en sí. Fue la ausencia total de explicación. Me miró a los ojos, sugieren las crónicas, me dedicó una sonrisa de medio lado y siguió adelante como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de romper un acuerdo tácito de respeto profesional. Ese desprecio tranquilo, esa indiferencia calculada, puede ser más devastadora que cualquier confrontación directa. Ahora llega el cuarto nombre en esta lista. Y este provocó sorpresa generalizada porque contrasta totalmente con la imagen pública construida durante décadas. José Luis Perales. Para millones de personas, Perales representa la caballerosidad hecha canción. El compositor sensible, el artista que escribe sobre amor con una delicadeza que desarma. El yerno perfecto que cualquier familia desearía tener. Pero según los testimonios de Paloma, esa imagen pública esconde una realidad profesional muy diferente. Las crónicas sugieren que Paloma se acercó a Perales con una petición que consideraba razonable. Versionar una de sus composiciones. No era un capricho. Era una artista de carrera consolidada solicitando permiso para interpretar una obra que admiraba genuinamente. La respuesta, según estos relatos, fue un no rotundo. Sin explicaciones, sin matices, sin siquiera la cortesía de una justificación profesional. Simplemente no. Pero lo que convirtió ese rechazo en algo mucho más amargo vino después. Poco tiempo más tarde, esa misma canción fue grabada por otra intérprete. Una artista con considerablemente menos trayectoria, menos reconocimiento internacional, menos peso en la industria. El mensaje implícito era devastador, cualquiera menos tú. Tú no tienes el nivel que yo considero adecuado para mi obra. Paloma habría aclarado que nunca hubo enfrentamientos directos, que jamás se cruzaron palabras en alto. Pero precisamente esa frialdad educada, esa negación envuelta en buenos modales, puede ser más hiriente que cualquier pelea frontal. Es el rechazo que no te permite siquiera defenderte, que no te da argumentos contra los cuales luchar.
Es el desprecio presentado como decisión artística legítima, cuando en realidad esconde prejuicios y desprecios personales. Y finalmente llegamos al quinto nombre. Este, según los testimonios, fue el que más dolor causó a nivel personal porque involucraba algo que Paloma valoraba por encima de todo, la admiración profesional convertida en decepción profunda. Camilo VI, una leyenda absoluta de la balada romántica en español. Un artista con una tesitura vocal que desafiaba límites, con una carrera que marcó generaciones enteras. Con Camilo se me rompió el corazón en 1000 pedazos, sugieren las crónicas que Paloma habría expresado. Y no hablo de ningún romance, hablo de esa decepción que solo puede provocar a alguien a quien admirabas con locura hasta que te traiciona de la manera más pública posible. Ella lo tenía en un pedestal. Consideraba que el respeto profesional era mutuo, que existía una complicidad artística genuina. Hasta que ocurrió lo que muchos consideran imperdonable en este mundo. En un programa de máxima audiencia, con millones de espectadores presentes, Camilo habría lanzado un comentario aparentemente casual pero devastador en su intención. Entre carcajadas que según los relatos dolían como puñales, habría sugerido que Paloma tenía más de actriz teatral que de cantante auténtica. El público rió. La broma fue celebrada. Pero para quien la recibe, para quien dedica su vida entera a perfeccionar su oficio, ese comentario público equivale a una sentencia de muerte profesional. Me costó años sacudirme ese estigma de encima, habría confesado Paloma según estas crónicas recientes. Porque en el mundo del espectáculo, donde las percepciones valen más que las realidades, una frase lanzada por una figura de peso puede perseguirte durante décadas. Puede convertirse en el adjetivo que siempre precede tu nombre. Puede limitar las oportunidades que te ofrecen, los proyectos en los que te consideran. Pero existe un segundo acto en esta historia con Camilo. Tiempo después de ese incidente público, se gestaba una gira conjunta de varios artistas que cruzaría el Atlántico hacia América Latina. Una oportunidad dorada de alcance continental. Paloma estaba siendo considerada para formar parte de ese proyecto. Hasta que, según los testimonios, llegó un veto tajante. No pienso compartir escenario con divas teatrales, habría sentenciado Camilo. Esa frase, filtrada a través de los canales habituales de la industria, llegó eventualmente a oídos de Paloma. Y fue la estocada final. Me callé entonces por prudencia, sugieren las crónicas que ella habría expresado. Pero ahora, con la perspectiva que otorgan los años, puedo admitir que aquello me dolió infinitamente más de lo que quise reconocer frente al espejo. Y ahí está nuevamente ese patrón. El silencio como estrategia de supervivencia. La dignidad preservada a costa de tragarse el dolor. La carrera que continúa porque el show debe seguir, pero con una herida interna que no cicatriza nunca del todo. Transición a un tono más amplio, más reflexivo. Después de recorrer estos 5 relatos, de sumergirnos en estas dinámicas de poder y desprecio, surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos dice todo esto sobre la industria del espectáculo? ¿Qué revela sobre cómo funciona realmente ese mundo que desde fuera parece puro glamour y celebración? Lo que Paloma San Basilio ha compartido no es simplemente una lista de agravios personales. Es un mapa completo de cómo opera un sistema construido sobre jerarquías invisibles pero férreas. Un ecosistema donde el talento genuino puede quedar sepultado bajo egos desmedidos. Donde la competencia tóxica se disfraza de profesionalismo. Donde las alianzas que deberían existir naturalmente entre colegas se convierten en campos de batalla silenciosos. Y aquí viene algo fundamental que debemos entender. Paloma no está buscando venganza. No está intentando destruir legados ajenos. Está haciendo algo mucho más poderoso, está reivindicando su propia narrativa. Está diciendo que su historia también cuenta, que su versión de los hechos merece ser escuchada, que callar no siempre es sinónimo de elegancia, sino a veces de complicidad con sistemas que perpetúan abusos. Porque al final, cuando apagas los focos, cuando te quitas el maquillaje, cuando desconectas los micrófonos, quedan seres humanos. Quedan lágrimas derramadas en camerinos vacíos. Quedan decepciones que pesan como losas. Quedan soledades que el público jamás imagina cuando aplaude de pie al final de un concierto. Y esas realidades también merecen luz, también merecen ser nombradas, también merecen ocupar espacio en la memoria colectiva. Paloma ha elegido hablar ahora, en 2026, cuando la urgencia de la carrera ya no existe, cuando los aplausos ya no son la prioridad, cuando lo único que importa es cerrar círculos antes de que sea demasiado tarde. Ha elegido hacerlo con esa serenidad que la caracteriza, sin gritos histéricos, sin dramatismo innecesario, pero con una firmeza que no admite cuestionamientos. Y ese gesto, esa decisión de nombrar lo innombrable, dice más sobre su categoría humana que cualquier estantería llena de premios acumulando polvo. Ahora viene el momento donde tú,
que has permanecido atento durante estos 25 minutos, debes reflexionar. ¿Te esperabas revelaciones de esta magnitud viniendo de una figura tradicionalmente discreta? ¿Crees que ha hecho bien en compartir estas verdades cuando el pasado ya no puede modificarse? ¿O consideras que ciertos silencios deberían mantenerse intactos sin importar el costo personal? Estas no son preguntas retóricas, son cuestionamientos genuinos sobre cómo valoramos las narrativas públicas versus las realidades privadas. Sobre si admiramos más a quien calla dignamente o a quien se atreve a romper pactos de silencio cuando siente que es el momento justo. Sobre qué tipo de industria del espectáculo queremos construir para las generaciones futuras. Porque si algo ha quedado cristalino después de escuchar estos testimonios es que el brillo de los reflectores nunca cuenta la historia completa. Que detrás de cada voz perfecta existe una persona que ha navegado mares de complejidad que el público nunca ve. Que esas sonrisas impecables en alfombras rojas a veces esconden lágrimas recientes. Que los duetos soñados que nunca ocurrieron tienen razones mucho más oscuras de las que imaginábamos. Que las miradas esquivas entre colegas a veces revelan guerras frías que duran décadas. Paloma ya no necesita escudos. Ya no compite por números 1 en listas de éxitos. Ya no busca ese aplauso fácil que alimenta egos frágiles. Lo único que busca es que cuando alguien escuche su voz, cuando alguien recuerde su legado, también conozca la historia real que hay detrás. La historia completa. La que incluye los triunfos pero también las batallas perdidas. La que celebra los logros pero no oculta el precio pagado por conseguirlos. Y nosotros, como testigos de esta revelación, tenemos ahora la responsabilidad de hacer algo con esta información. No se trata de cancelar legados. No se trata de destruir ídolos. Se trata de entender que la complejidad humana siempre supera las narrativas simples que construimos. Que nuestros héroes pueden ser villanos en las historias de otros. Que el talento extraordinario no garantiza la bondad extraordinaria. Que la fama y el éxito no convierten automáticamente a nadie en mejor persona. Hay verdades que necesitan décadas para poder ser pronunciadas en voz alta. Verdades que esperan pacientemente en rincones oscuros del alma hasta que llega el momento preciso donde nombrarlas deja de ser peligroso y se convierte en liberador. Paloma San Basilio acaba de abrir una puerta que llevaba medio siglo cerrada con candado. Y lo que encontramos detrás no es agradable, no es cómodo, pero es auténtico. Y esa autenticidad, esa valentía de mostrarse vulnerable, de admitir las heridas, de señalar a quienes las causaron, merece nuestro respeto más profundo. Así que la próxima vez que escuches una de sus canciones, cuando esa voz de terciopelo inunde tus oídos, recuerda que detrás de cada nota perfecta existió una mujer luchando batallas invisibles. Una mujer que eligió la música como refugio cuando el mundo profesional se volvía hostil. Una mujer que mantuvo la compostura cuando por dentro se desmoronaba. Una mujer que finalmente encontró la fuerza para contar su verdad completa, sin filtros, sin máscaras, sin miedo al que dirán. Porque al final, esto no es una historia sobre celebridades peleándose. Es una historia sobre dignidad humana. Sobre la valentía que requiere mantener tu integridad en un mundo que constantemente te pide que la sacrifiques. Sobre el costo real del éxito cuando se mide no en discos vendidos sino en heridas acumuladas. Sobre la diferencia entre ser admirado y ser respetado, entre tener fans y tener aliados, entre brillar en público y poder mirarte al espejo en privado. Paloma ya ha dicho lo que necesitaba decir. Ya ha cerrado los círculos que debía cerrar. Ahora la pelota está en nuestra cancha. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo procesamos estas revelaciones? Si elegimos la indiferencia cómoda o la reflexión incómoda. Si seguimos celebrando mitos intocables o empezamos a exigir humanidad completa, con todas sus contradicciones incluidas. Y mientras reflexionas sobre todo esto, recuerda que cada historia tiene múltiples versiones. Que lo que acabas de escuchar es la verdad de Paloma, su perspectiva, su experiencia vivida. Otros protagonistas de estos relatos probablemente tendrían versiones diferentes, pero eso no invalida ninguna de las dos. Simplemente confirma que la realidad siempre es más compleja que cualquier narrativa única. Lo importante, lo verdaderamente valioso de todo esto, es que finalmente estamos escuchando voces que durante décadas fueron silenciadas. Estamos prestando atención a perspectivas que sistemáticamente fueron ignoradas. Estamos entendiendo que la historia oficial del espectáculo español tiene capítulos ocultos que merecen luz. Y esa comprensión, ese despertar colectivo, es el verdadero legado que Paloma nos está dejando con estas revelaciones. Así que gracias, Paloma, por tener el coraje de romper el silencio. Por recordarnos que detrás de cada leyenda hay una persona real. Por enseñarnos que la verdadera elegancia no está en callar siempre, sino en saber cuándo hablar. Por demostrar que nunca es demasiado tarde para reivindicar tu propia historia.
por convertir el dolor acumulado en un acto de liberación que probablemente inspire a muchos otros a hacer lo mismo. Estas son las historias que necesitaban ser contadas. Y tú ahora eres cómplice de esa verdad.